El granjero se queda helado al ver a niño discapacitado y gemelos y oír a su ex decir: el viento azotaba sin piedad el campo, cuando aquel granjero, ignorante de lo que estaba a punto de presenciar, se quedó petrificado. ¡Imposible! Un niño débil, con un temblor en las manos que apenas podía sostenerse, apareció entre los barrotes, y detrás, como si fueran un milagro salido de la nada, dos bebés idénticos, gemelos, todo en una escena tan extraña, tan fuera de lugar, que cualquiera habría pensado que había entrado en una película de misterio sin avisar. Pero ahí estaba Claudia, su ex esposa, temblando de dolor y alegría a partes iguales, con lágrimas que no paraban de resbalar por sus mejillas calientes. «Son míos», decía con voz rota, mientras Javier, el granjero que en realidad vivía en la ciudad y era abogado, se mantenía paralizado, mirando sin saber si gritar, llorar o huir. Lo que nadie sabía era que todo esto venía después de meses de tortura. 2 años de pruebas. Medic. Pero Claudia, con una rabia y fuerza que nadie esperaba, peleó contra ese destino injusto. Intentó de todos modos, buscó hasta la puerta legal para usar las muestras congeladas de Javier para una fertilización in vitro. Un paso que significaba mucho más que ciencia. Era la última carta de esperanza, la batalla contra un futuro vacío. Y entonces llegó el día en que, en el hospital, todo explotó. Claudia, dependiendo de máquinas, en un parto estresante, dio a luz a esos gemelos, luchando con cada aliento. Javier apareció de repente, con rostro pálido, incapaz de ocultar el impacto brutal que esos 2 pequeños trajeron a su vida. Con un nudo en la garganta, escuchó a Claudia decir unas palabras que retumbaron hondo. «Estos hijos son reales. Somos una familia, quieras o no». En el aire quedó una mezcla confusa de miedo, amor y recuerdos sangrantes. ¿Podría Javier enfrentar ese destino o se hundiría para siempre en su silencio? ¿Serían esos niños la chispa que les salve o la herida? Y en ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, Javier da un paso inesperado. «Te acompaño». Un gesto simple, pero que abre un mundo de posibilidades y a la vez de conflictos no resueltos. ¿Hacia dónde irán? ¿Habrá perdón? ¿O estas decisiones solo traerán más sombras? Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier y Claudia se miraron en silencio. Las palabras no parecían ser suficientes. Sus manos, temblorosas, se encontraron ligeramente, como si ese gesto pudiera sanar un futuro roto. La promesa de mudarse a Madrid palpitaba en el aire, llena de incertidumbres. Pero en medio de ese abrazo emocional, el sonido inesperado de un teléfono, un timbre agudo y persistente, rompió la atmósfera. Claudia, intrigada, se dio la vuelta. Era su teléfono. Un mensaje de texto. Su mirada cambió al instante. «¿Qué pasa?», preguntó Javier, incapaz de evitar el aprensivo nudo en su estómago. Sin responder, Claudia se acercó rápidamente a su bolso y con una mano temblorosa sacó el móvil.
Su rostro se tornó pálido como la nieve. Los ojos se abrieron con incredulidad. —¡Es de la clínica! —murmuró sin poder emitir más palabras. La angustia en su voz era palpable. Javier dio un paso al frente, intentando leer la pantalla. Pero ella lo apartó ligeramente. La presencia del granjero era como un estorbo en un momento tan delicado. Así que decidió esperar. La tensión le oprimía el pecho, mientras su mente trataba de imaginar lo que podía estar sucediendo. Claudia se alejaba, algunas lágrimas surcando sus mejillas. Javier sintió su corazón latir más fuerte. Cuando finalmente Claudia se volvió hacia él, la devastación en sus ojos rompió la barrera de sus temores. —No, no puede ser. Su voz era un susurro tembloroso y rasgado. —Es sobre las muestras. —¿Qué pasa con las muestras? —preguntó Javier, con una mezcla de miedo y confusión en su voz. Claudia tomó aire. Su cuerpo estaba tenso, y las palabras arrastradas atravesaron el espacio entre ellos. Alguien las ha destruido. Todas, las que quedaban, las que pensábamos que podríamos usar para más. Un vacío se apoderó de Javier, como si todo lo que habían construido empezara a desmoronarse, arena deslizándose entre sus dedos. Pero ¿quién haría algo así? La incredulidad lo abatió. Él buscaba respuestas en su mirada, pero solo encontró el reflejo de su propia desolación. Claudia se aferró a los gemelos, como si su presencia pudiera ofrecerles alguna protección. Pero el recuerdo de sus intentos fallidos lo abrumaba. La infertilidad, las pruebas, el dolor, todo venía de vuelta, como un eco ensordecedor. De repente una sombra oscura pasó por delante de ellos. Un hombre desconocido, con una expresión dura y burlona, se acercó. —Así que ya lo sabes —dijo el extraño, con una voz que podía cortar el aire—. No hay nada que puedas hacer. Esa era tu última oportunidad. Ahora tus huesos son los únicos que quedarán en este juego. —¿Quién eres tú? Javier se interpuso, enfurecido. —Alguien que sabe más de lo que presumes. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién eres tú en realidad? ¿El granjero que finge ser abogado o el padre que abandonó a su familia? Su risa resonó como un trueno ominoso, paralizando a Javier de horror. Las palabras eran afiladas, y cada golpe era un recordatorio de sus propios miedos. Claudia tembló al escuchar. —No, no, esto no puede estar pasando. Un estruendo se oyó a lo lejos, y en un instante de caos, el hombre se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Pero en su camino dejó inquietud y preguntas flotando como humo en el aire. —Javier, tengo que contarte algo, algo que va más allá de nosotros y de los gemelos. La confesión retumbó entre ellos, un eco de verdad que podía cambiarlo todo. —¿Qué? La calma de su voz se quebró y la angustia se apoderó de su ser. Estaba a punto de descubrir algo que podría destruir no solo su presente, sino todo lo que había creído sobre su historia hasta ahora. Claudia respiró hondo. Sus ojos todavía reflejaban el temor. —Lo que necesito decirte es... Las palabras se estancaron en su garganta. Cada segundo parecía un eco implacable. Javier, sintiendo la tensión en su piel, la miraba como si entre ellos todo pudiera desmoronarse. —¿Qué es lo que pasa, Claudia? —preguntó, su voz apenas un susurro. Las miradas de los demás observadores se clavaron en ellos, curiosas, inquietas. El murmullo de la multitud se desvaneció. El aire se volvió denso. —Antes de usar las muestras —empezó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Simón, quien estaba entre la gente, se irritó al escuchar el principio. Un empujón en el estómago de Javier. —No quiero que pienses que no lo intenté, que no luché por ellos. Pero estaba ocultando algo grande. El tumulto de su corazón
Sonaba más fuerte que las palabras que apenas salían de su boca. —¡Dilo ya! —pidió Javier, agitado, sus manos caladas de sudor. Las muestras que usaste, las que te dije eran de nosotros, no eran realmente solo tuyas, eran de otra persona. El silencio se apoderó de la escena. El mundo se detuvo un segundo. Eran de un donante. El terremoto de sus revelaciones se sintió como un puñetazo en el pecho de Javier. Su mente giraba. ¿De qué hablas? ¿De quién? Todo su ser se tornó confuso. Inmediato. Como un ataque invisible. De un hombre que conocí antes de ti. Un amigo muy cercano. Cada palabra que salía de su boca causaba más y más daño. Javier sintió que el aire le faltaba. Las dudas comenzaban a remolinarse en su mente como un torbellino. «Eso no puede ser verdad», exclamó. El pánico se encendió en su estómago. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía si funcionaría. Porque creí que solo perdería aún más». Su voz se quebró. La angustia se tambaleaba entre ellos. De repente, el extraño que había interrumpido antes apareció de nuevo entre ellos, pero esta vez con una mirada diferente, más peligrosa. «¿A quién le importa eso?», dijo burlón. «Lo importante es que ese donante podría ser el verdadero padre. Y tus gemelos». Su risa cortante hizo eco. «¿Son realmente tuyos?». Javier sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. «No, no es cierto», balbuceó, su mente sumida en un mar de confusión. Cada hilo de su realidad comenzó a romperse. Claudia se aferró a los gemelos, viéndolos como si la vida misma dependiera de ello. «Ellos son nuestros, independientemente de lo que digan». «¿Quién sabe? Quizá a él le gustaría estar aquí en vez de tú». La burla del extraño fulgurante cortó el aire y un pavor creciente invadió cada rincón de la sala. Todo parecía moverse en cámara lenta. Una figura se acercó, siseando entre la multitud. Javier recordó de repente al amigo que Claudia le había mencionado en el pasado. «Espérame», dijo Javier. «¿Tienes a alguien más en mente? ¿Quién es?». La figura se dio la vuelta, y ahí estaba, un rostro familiar. El mismo de años atrás. «Hola, Javier», dijo la figura con una sonrisa torcida. La verdad se acumulaba como un tsunami. «Soy yo. Perdón por las malas noticias». Un grito de desamparo atrapó a Javier y Claudia en un abrazo del miedo. La verdad había llegado y, como un trueno, estaba lista para arrasar con todo a su paso. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué sentía que cada revelación arrastraba consigo la esperanza de un futuro que apenas comenzaban a construir? ¿Era posible que sus vidas estuvieran a un paso de un colapso irreversible? La pregunta resonaba, y por más que querían verlo claro, todo se volvía cada vez más oscuro. Javier sintió que el aire se volvía espeso a medida que lo que decía Claudia se incrustaba en su mente. «No pueden ser de otro», murmuró, sus manos temblando al intentar asimilar la noticia. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse. Las voces se convertían en un eco distante. El hombre que había interrumpido antes se acercó. Su sonrisa burlona ahora era casi amenazante. «¿Ves? No solo te quedas fuera de sus vidas, sino que probablemente no eres su padre biológico». La risa de él resonaba como un eco cruel. Javier sintió que se le encogía el estómago. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad punzante en su voz. «¿Quién más podría ser el padre? ¿De quién hablas?».
La desesperación hizo que su mirada pasara entre Claudia y el extraño, buscando respuestas, tratando de entender. Claudia respiró profundamente, su rostro marcado por la angustia. Fue un amigo de la universidad. Me ayudó cuando creí que no habría otra opción, pero no pensé que tendría que decírtelo así, admitió. Cada palabra era un golpe en el pecho de Javier. La idea de otro hombre, de un donante, haciéndose cargo de lo que debía ser solo de ellos, lo devastaba. ¿Quién es ese amigo? Necesito saberlo, exigió Javier, sintiendo la rabia y el miedo burbujear en su interior. Era como si le estuvieran arrancando parte de su alma. Su nombre es Nicolás, respondió Claudia, sus ojos buscando una pizca de comprensión en el rostro de Javier. Y en ese instante su mundo se desmoronó, porque entre sus recuerdos una imagen vino a su mente. Nicolás, el mismo hombre que había sido su mejor amigo, su compañero de crianza, quien siempre había estado cerca de Claudia. La traición se sentía como un puñetazo. Era alguien que confiaba, pensó. El dolor punzante de la traición le atravesaba como un escalofrío. ¿Y qué? ¿Se supone que debo irme ahora? ¡Eliminar todo! Su voz subía de tono. Miró a Claudia, su desconsuelo convertido en enojo. Estábamos tratando de construir algo único, nuestra familia. Y lo es, Javier. No importa de dónde vienen, son nuestros, decía ella, notando cómo una lágrima se escapaba de sus ojos. Pero Javier se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué ocultaste esto? ¿Por qué esperar tanto para decírmelo de Nicolás? El ambiente se tornaba cada vez más pesado. El murmullo de quienes observaban se volvía un vaho helado que caía sobre ellos. Y en medio de esta tormenta emocional, el extraño volvió a tomar protagonismo, acercándose amenazadoramente. Tal vez no solo se trate de eso, dijo, sonriendo de forma perturbadora. Lo que realmente importa ahora es lo que Claudia no te ha dicho. Hay algo más oculto, algo que recalca aún más su traición. ¡Basta!, gritó Claudia, apretando los dientes. Pero era demasiado tarde. Los ojos del desconocido brillaban como si disfrutara con cada palabra. ¿Y si te digo que esos niños no son solo hijos de un donante, sino de un pasado que no fuera, sino de una historia que pertenece a otra persona en este mismo lugar, un secreto que podría destruirte? ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, confundido y ansioso, un sudor frío recorriendo su espalda. La multitud se agolpaba alrededor, susurros, miradas curiosas. ¿No lo has pensado? ¿Nicolás ha estado con ella antes de ti? ¿Y si el mero hecho de ser donante es solo una pequeña parte de algo mucho más grande? La insinuación flotaba en el aire como un veneno. ¡Eso es imposible! ¡Es una locura!, exclamó Javier. El desespero empieza a tejérsele en la voz. La idea de que sus hijos, esos dos pequeños, pudieran ser más que simples gemelos de él, lo asfixiaba. Claudia estaba pálida. Las palabras de Javier eran un eco doloroso. Javier, yo no quería que esto se convirtiera en una guerra, dijo una fragilidad en su tono. Solo entonces, ante el caos del momento, un grito cortante resonó desde la multitud. Era un llamado desgarrador, un niño pequeño que había sido empujado, caído. Todos giraron, el caos fue fulminante. En el tumulto, Javier sintió un tirón en su corazón. Se dio la vuelta y en ese instante vio lo peor de sus temores hechos realidad. El niño de quienes se había alejado, que sentía que nada podía romper el lazo que los unía, caía. Los gemelos estaban a salvo, pero el dolor en su pecho crecía. Con los ojos llenos de angustia,
Observó cómo regresaban las miradas a él y a Claudia, y mientras la multitud se dispersaba, la capacidad de enmendar todo se desvanecía. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, su voz quebrándose ante la ansiedad de no saber cómo responder. El futuro que habían empezado a construir se precipitaba a un abismo y con cada caída otros secretos parecían resurgir. ¿Sería Nicolás solo la punta del iceberg de una historia más oscura, algo que cambiaría sus vidas para siempre? La confusión se tornaba pesada, como una nube que ni el sol podría romper. Javier sintió que el aire se volvía espeso a medida que lo que decía Claudia se incrustaba en su mente. No pueden ser de otro, murmuró, sus manos temblando al intentar asimilar la noticia. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse. Las voces se convertían en un eco distante. ¡Javier! Claudia hizo un movimiento hacia él, pero su rostro estaba marcado por el pánico. Esa incertidumbre lo desgarró aún más. No quiero perderte. No quiero perderlos. Son nuestros. El misterioso extraño se acercó, sonriendo como si disfrutara cada momento de la tormenta que había desatado. Nuestra familia, que engañan unos genes, Javier. Hay algo oscuro en esta historia, algo que ni Claudia se atreve a decirte. ¡Basta!, gritó Claudia, pero Javier ya estaba perdido en un laberinto de emociones. Sus gemelos, su batalla, todo se sentía como un rompecabezas desarmado, donde las piezas no encajaban. Y entonces, como si el universo se hubiera puesto de acuerdo, un grito desgarrador resonó entre la multitud. Era la voz de un niño que había caído, un eco de terror en medio de la confusión. Javier y Claudia giraron la cabeza al mismo tiempo, sus corazones latiendo al unísono. Todo lo que había sido importante ese momento se esfumó en un instante. Cuando miraron hacia dónde provenía el grito, el pánico se instaló en su pecho. Era un niño de no más de 7 años, tirado en el suelo, su rostro pálido, sus ojos desorbitados. La multitud se separó, dejando un espacio abierto y marcado por el caos. Javier sintió una punzada. Esa imagen se quedaría grabada en su mente. ¡Llamen a una ambulancia!, gritó alguien desde el fondo, pero la voz se ahogó en el murmullo de la gente que se agolpaba en torno al niño. Claudia corrió hacia él, dejando atrás a Javier, quien sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Cada segundo se sentía eterno. ¿Qué pasó?, preguntó Claudia, arrodillándose. Abrazó al niño con instinto, sus manos temblando, tratando de evaluar su estado. ¿Quieres que te ayude? La desesperación en su voz resonaba en el aire. Pero fue en ese instante que el extraño sonrió de nuevo, su risa cruel como una cuchillada. ¿Ves, Javier? La gente siempre se preocupa por el de afuera. Mientras tanto, tu familia se está desmoronando. Pero no te preocupes, porque hoy es un buen día para revelar más verdades. ¿Qué más puedes revelar?, cuestionó Javier, la rabia comenzando a burbujear en su interior. Pero el extraño ya estaba mirando hacia Claudia y el niño como un depredador observando a su presa. Lo que tú y Claudia no saben es que este niño tiene la misma sangre que los gemelos. Y si te interesa saber quién es, déjame presentarte la verdadera historia detrás de lo que creías saber. La multitud empezaba a murmurar. Las miradas se agolpaban curiosas, expectantes. Un grupo de personas se había reunido alrededor de ellos, y el aire se sentía cargado de tensión. Todos tenían el mismo pensamiento. ¿Qué estaba pasando aquí?
Javier sintió que el corazón se le caía al ver al extraño acercarse más. Esa es tu otra familia, Javier, la que pensabas que habías dejado atrás. ¡Pánico! Una ola de confusión lo abrumó, dejando su mente hecha un lío. ¡No! ¿Qué estás diciendo? La voz se le quebró mientras miraba al niño, al que Claudia abrazaba con tanto amor. ¿De qué hablas? El extraño sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un vídeo se comenzó a reproducir. En la pantalla apareció una imagen. Una mujer. Era Claudia, pero no como la conocía. Era más joven, más feliz, y a su lado había un hombre que Javier reconoció de inmediato. Nicolás. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! La certeza de una traición se asentó en su pecho, como un pozo sin fondo. Javier sintió que la vida se escapaba de sus manos. Había algo más, algo oscuro que se cernía sobre ellos. No sabía qué era peor, el hecho de que el niño en el suelo era parte de una verdad que nunca había imaginado, o que todo lo que había construido con Claudia parecía desmoronarse en cuestión de segundos. Y entre el clamor de la multitud, la figura de Claudia se hizo borrosa, un eco distante en su mente. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué ocultaste al niño? El rostro de Claudia se descompuso. Lágrimas brotaron de sus ojos al escuchar sus palabras. Y en ese preciso instante, Javier entendió que su mundo estaba a punto de caer en caos total. La traición, los secretos, todo explotaba como un volcán, y lo único que podía hacer era ver cómo se desmoronaba su vida. El niño se retorcía, y su llanto se alzaba, mientras los murmullos proliferaban. Todo se volvía un torbellino de voces y rostros, una marea de caos que lo sumergía. Entre esos gritos, el extraño sonrió triunfante, como si todo estuviera perfectamente orquestado. Javier estaba atrapado, sin saber si el siguiente golpe lo destruiría o si podría encontrar el camino hacia la verdad. Claudia se acercó más al niño y suspiró. «Por favor, no dejes que esto termine así». Pero Javier solo pudo ver cómo los hilos del destino empezaban a desenredarse, latiendo en un ritmo monstruoso, lleno de preguntas y revelaciones que ni él podía asimilar. La próxima verdad estaba por llegar, y en el aire pesaba una incertidumbre aplastante. Estaba claro. Las respuestas que tanto buscaba vendrían con un costo mucho más alto de lo que jamás imaginó. Javier sintió que el aire se volvía espeso cuando Claudia pronunció la palabra Nicolás. La multitud a su alrededor se convirtió en un murmullo lejano, apenas una bruma de sonidos. Su mirada buscaba respuestas en el rostro de Claudia, pero no hallaba consuelo. El nudo en su garganta se aflojaba, pero solo para dar luz. ¿Ves, Javier? La familia no es lo que creías. Es un juego del que nadie es realmente ganador. ¡Cállate!, gritó Claudia, aunque su voz temblaba. Javier podía notar el miedo en sus ojos y algo más. Un rayo de culpa que iluminaba la oscuridad y los envolvía. En ese instante, un niño de la multitud comenzó a moverse erráticamente. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritó con toda la fuerza que pudo reunir. La confusión aumentó el eco de su voz, y de repente, todos giraron hacia él. Una figura surgió entre la multitud. Un hombre con una mirada intensa y decidida. Al llegar, se arrodilló junto al niño, quien ya temblaba en el suelo. «Calma, calma. Estoy aquí», dijo, pero su tono no tenía la suavidad necesaria para tranquilizar a nadie. Estaba cubierto de sudor y la expresión de su rostro era demasiado seria.
La tensión aumentó. El extraño dejó escapar una risa cruel. Veamos cómo responde la verdad a esto, ¿no? Dijo, lanzando una mirada de complicidad al nuevo recién llegado. En un parpadeo, la atmósfera cambió de un caos emocional a un gato entre las palomas. Claudia, sin pensar, se inclinó sobre el niño, mientras Javier se preguntaba qué había sucedido realmente entre ellos. Entonces el niño, apuntando al extraño que hacía tan poco había sembrado la discordia, gritó. Javier se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Qué significaba eso? La multitud murmuraba. Los rostros se tornaban en preocupación y desconcierto. Claudia palideció, retrocediendo lentamente, mientras su mirada se fijaba en el extraño. El hombre, que había sido solo una voz burlona, ahora llevaba una carga mucho más siniestra. Tu hijo ha estado buscando respuestas, porque los secretos no se quedan enterrados para siempre. Todo se conecta, Javier. Lo pasado vuelve, y lo que no ves es lo que te va a romper. ¿Qué? ¿De qué hablas? La voz de Javier sonó como un grito sordo, lleno de confusión y dolor. El extraño se acercó a los gemelos. Ellos también están conectados, pero no solo por la sangre que creías que eran tus hijos. Hay una historia más profunda que se remonta a un deseo, a un pacto que ninguno de vosotros ha podido ver. Y esa promesa viene a cobrar su precio ahora. Javier sintió que se le cerraba la garganta. No lo entendía del todo, pero las palabras del extraño resonaban como un eco, llenando sus miedos más oscuras. El niño en el suelo comenzó a gemir. La mirada en sus ojos era de pura angustia. Entonces, con un movimiento rápido, el extraño sacó algo de su bolsillo. Una foto. ¿Reconoces esto, Javier? Al ver la imagen, su corazón se detuvo. Era una foto de él, de niño, con un grupo de amigos. Entre ellos había un joven con una sonrisa que le era familiar. Un hombre que nunca pensó que volvería a ver. Las piezas empezaron a encajar con dolor. —¡No! —balbuceó. —¡No puede ser! Y allí, en medio del caos, el extraño confirmó lo que su mente apenas podía asimilar. Ese hombre era tu hermano. Y Javier, los niños no son solo hijos de la casualidad. Son parte de algo mucho más grande. Algo que está a punto de desatarse. El sudor perlaba su frente mientras la comprensión lo ahogaba. El hermano que había perdido. La historia enterrada. Ahora resurgía como un monstruo que amenazaba con devorarlo. Y cuando giró la mirada hacia Claudia, se topó con su expresión de horror. Esa chispa de reconocimiento y una pregunta no formulada flotaba entre ellos. ¿Qué hemos hecho? La multitud creció en ruido, eco de murmullos y gritos. Javier sintió que todo lo que había construido se caía a pedazos, y la verdad que había estado huyendo finalmente lo atrapaba. La vida había girado en una dirección que nunca imaginó. La conexión con su hermano, la promesa rota del pasado. Ahora, el futuro parecía completamente incierto. Nada volvía a ser igual. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Y la pregunta que resonaba era: ¿podría encajar en un legado que nunca eligió? Javier sintió que el aire se volvía más denso cuando Claudia pronunció la palabra Nicolás. Su mente giraba como una peonza descontrolada, retumbando con ecos de desconfianza y pánico. La multitud parecía desvanecerse, hasta que se escuchó el llanto del niño en el suelo. Rompiendo la tensión
y traduciéndola en un torbellino emocional. El extraño sonrió, una mueca que taladró el pecho de Javier. «La familia no es lo que creías», dijo. Sus palabras eran como dagas, hiriendo lo poco de confianza que le quedaba. «¿Sabes lo que implican estos niños?» «¡Cálmate!», gritó Claudia, alejada del niño, sus manos ahora temblorosas. Pero Javier estaba atrapado, inmóvil. El rostro del extraño se alargó en una sonrisa burlona, disfrutando de cada momento de caos. Fue entonces que, de la nada, un estallido resonó. Era como una explosión que partió el aire. Los murmullos y las miradas se tornaron en gritos de horror. Un hombre emergió de la multitud, visible detrás de la figura del extraño, con un arma en la mano. «¡Aléjate de ellos!», gritó, su voz resonando feroz. El caos irrumpió como un fuego artificial en la penumbra, y todos retrocedieron. Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Claudia se volvió, la mirada de terror en sus ojos. «¿Qué estás haciendo, Ricardo?». Era su hermano, el mismo que había creído que estaba lejos, alguien en quien nunca imaginó que encontraría. «No me hagas daño, por favor», suplicó el extraño, retrocediendo. Pero Daniel, el hermano de Claudia, no se calmaba. «Estás jugando con la vida de mi hermana y sus hijos». La tensión colisionó en el ambiente, y Javier sintió que el tiempo se congelaba. Atrapado entre la traición, la incomprensión y ahora una situación que se tornaba mortal, tuvo solo unos segundos para reaccionar. «¡No dispares, Ricardo!», gritó. Pero las palabras se atragantaron en su garganta, mientras a su lado, Claudia se acercaba a su hermano. «¡Baja eso! ¡Pongámonos en calma!», dijo ella, extendiendo una mano. Pero la imagen de su hermano, con la cara enrojecida y el arma temblando, transformó a Javier. Este se sintió atrapado en una red de secretos, con cada hilo cortado por el dolor de la verdad. «¿Entonces este tipo te manipuló? ¿Qué demonios hiciste, Claudia?», agregó Javier, el miedo transformándose en ira, mientras el hombre desconocido se encogía, visible y temeroso. «No es solo eso, Javier. Él estaba aquí por algo más que dinero. Su historia va más allá de lo que imaginamos». «Calma». La voz de Claudia retumbaba, pero el sonido de su hermano gritando que no moviera un músculo resonaba brutalmente, empeorando la situación. Entonces, el extraño, con voz temblorosa, se atrevió a hablar de nuevo. «Lo que se rompió entre ustedes siempre fue parte del plan». Javier, sintiendo que el mundo se caía sobre sus hombros, solo pudo mirarlo con descorazonada incredulidad. Entonces, como un relámpago, la mano de Ricardo se movió. Un golpe seco, y el tirador apretó el gatillo. Momentos después, el sonido resonó en el aire. El tiempo se detuvo, y el cuerpo de Daniel se desplomó de espaldas, el caos estallando de nuevo. Gritos, caos, manos que se levantaban. Un eco de pánico inundó la escena. Javier sintió que el corazón le fallaba al ver la sangre empapada en el suelo. «¡Ricardo!», gritó Claudia, corriendo hacia él. Pero Javier no pudo moverse. Estaba paralizado. Las revelaciones, el miedo y el sonido del disparo retumbaban en su mente como campanas de duelo. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Javier, mientras la multitud gritaba y corría en pánico. Estaba claro que la verdad que necesitaba enfrentar era más letal de lo que nunca había imaginado. La vida que había tratado de construir se desmoronaba frente a sus ojos. La conexión con Nicolás, las revelaciones sobre la paternidad y ahora esta tragedia extrema. Todo se colapsaba en una horrenda red de culpabilidad y traición.
¡Los niños! ¡Los gemelos! Gritó alguien en la multitud, mientras Javier sentía que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¡No puede ser! Esto no puede terminar así», pensó, su mente absorbida por un nuevo pavor. En ese momento, una pregunta se introdujo en su mente. ¿Qué más se había ocultado detrás de esta historia de dolor y secretos? El camino hacia el futuro ahora parecía más oscuro que nunca. Javier sintió que el aire se volvía más denso cuando Claudia pronunció la palabra Nicolás. La multitud parecía haber desaparecido. Solo quedaba el eco de su voz temblando mientras el caos se evaporaba momentáneamente. Un grito desgarrador había interrumpido la escena. La adrenalina pulsaba en sus venas y el miedo se retorcía en su pecho. Su hermano caído en el suelo era un recordatorio brutal de que la vida podía cambiar en un instante. Claudia, con la mirada perdida, se arrodilló junto a su hermano. Lo acarició en la mejilla, buscando una respuesta que parecía inalcanzable. El extraño sonrió, casi burlón, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. Javier no podía procesar el horror ante sus ojos. Cómo todo se desmoronaba a su alrededor. De repente, el sonido de un teléfono un extraño zumbido quebró el silencio y todos giraron hacia la fuente. Claudia, aún aturdida, se levantó de un salto, buscando su celular. «Es un mensaje», susurró, casi para sí misma. Con manos temblorosas desbloqueó la pantalla. Sin embargo, el mensaje no era lo que ella esperaba. Su rostro palideció. Una expresión de horror se apoderó de su ser. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró, mientras la multitud se apretaba más cerca, compartiendo su confusión. Javier sintió que una ola fría le recorría la espalda. «¿Qué sucede?», preguntó, incapaz de contener la creciente angustia en su pecho. «Es de mi médico. Hay algo que no conté». La voz de Claudia se rompió, y en ese instante Javier notó que las palabras se atascaban en su garganta. Los murmullos de la multitud eran un eco distante. Su atención estaba únicamente en ella. Todo lo que había querido conocer comenzó a tambalearse. ¿Qué más hay? La desesperación lo invadía, deseando hacerla hablar. El extraño, inmutable, se disfrutaba cada segundo de su sufrimiento. «Me hice una prueba», continuó Claudia, sus ojos llenos de lágrimas. «Una prueba de ADN. Quería asegurarte algo, y no esperaba esto». Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me dijiste antes?», cuestionó, la incredulidad inundándole las venas. «¿Qué tienes que ver con esto?». La multitud suspiraba. El ambiente era cargado de nerviosismo, como un volcán agazapado. «Los gemelos pueden no ser tus hijos». La revelación cayó sobre él como un rayo. El tiempo se detuvo, y la multitud, lejos de apaciguarse, murmuraba, en shock. «Espera, ¿qué estás diciendo?». La voz de Javier resonó como un eco lejano, incapaz de moverse. La rabia, el dolor y la confusión amenazaban con desbordársele. «Los resultados de ADN muestran que Nicolás podría ser el padre biológico». No sabía que lo había hecho. No sabía que estaba embarazada. Sus palabras se perdían entre el griterío. No es posible». Su mente trataba de reunir las piezas, pero todo se sentía como un juego de ajedrez descompuesto. Javier se sintió traicionado, la angustia arrastrándolo hacia el fondo de un abismo oscuro. «¿Cómo puedes hacer esto?». El extraño, que había permanecido al margen, lanzó una risa sádica. «¿Ven? Las verdades siempre resurgirán. La familia no es más que un concepto, es un juego de espejos, Javier, y tú estás atrapado en él».
Javier sintió como el pánico giraba en sus entrañas. Entonces, un niño apareció entre la multitud. Una pequeña figura perdida. «¡Mamá, aquí estoy!», gritó. Su voz era un grito desgarrador. Claudia corrió hacia él, y Javier entendió que el niño también podía ser parte de este enredo. «¿Qué está pasando? Por favor, no». La desesperación se mezcló con el revuelo. Mientras tanto, el extraño se acercó, y a medida que lo hacía, los ojos de Javier se llenaban de caos y confusión. «¿Qué harás ahora, Javier? ¿Aceptarás lo que Claudia y Nicolás han hecho?». Desde el borde de la multitud, Claudia lo miraba con dolor. Pero en un giro inesperado, el niño que había llamado a Claudia se sacudió y gritó de nuevo: «¡No soy su hijo!». Las palabras resonaron como un trueno en el aire. El silencio fue ensordecedor. Todo se detuvo. Todos los ojos estaban fijos en él. El niño había hablado, pero su afirmación lanzaba al aire un conjunto de nuevas preguntas. Javier sintió que se le cortaba la respiración. Todo lo que había conocido, incluidas las conexiones que creía inquebrantables, estaban al borde de un colapso absoluto. La confusión se tornaba en terror, el único sentimiento que podía apoderarse de él. El niño miró a Javier y gritó: «Soy su hijo, pero no el que pensabas». Las palabras estuvieron llenas de una verdad cruda que todos sintieron. La vida que antes parecía sencilla y clara se desvanecía en esa revelación brutal, como si las columnas de su existencia se desvanecieran de la noche a la mañana. «¿Qué te pasa, hijo?», gritó Claudia, desbordada de terror y preocupación. Pero Javier sabía que, al abrir la puerta de esa verdad, todo podía cambiar. ¿Cómo podía volver atrás y reparar los hilos rotos que había estado tejido? ¿Qué pasaría ahora con los gemelos? La vida, ahora más que nunca, se volvía un enigma. Y la pregunta era clara: ¿qué demonios estaba pasando? La verdad se convertía en un laberinto del que no sabría escapar. Javier sintió que el aire se volvía más denso cuando el niño gritó que no era su hijo. Las palabras chocaron en su mente como un martillo, y un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Miró a Claudia, buscando respuestas en su rostro, pero su expresión era un torbellino de pánico y confusión. La multitud se había detenido, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. El desconocido en el centro de todo seguía sonriendo, disfrutando del caos que había desatado. «¿Qué quieres decir con que no soy su padre?», preguntó Javier, su voz un susurro tembloroso. Cada palabra pesaba como piedras. «¡Hable claro!». «Oh, no soy su hijo, no como tú crees», replicó el niño, sus ojos grandes y asustados. «El hombre que me trajo aquí no eres tú». La culpa y la confusión abrumaron a Javier. «¿Quién eres, entonces? ¿De dónde vienes?». «Javier, por favor», Claudia le suplicó, su voz temblorosa. «No lo hagas más difícil». Pero él no podía dejar de preguntar. La curiosidad moría en su pecho, y la necesidad de entender se volvía una necesidad urgente. El giro de la historia lo estaba aplastando. Fue en ese momento que el extraño, quien no había dejado de reírse, se acercó aún más, como un depredador frente a su presa. ¿No lo ves? Todo esto es una farsa. El niño está aquí porque sabe más de lo que crees. A veces los secretos más oscuros vienen en envoltorios inesperados. Antes de que Javier pudiera procesar esas palabras, un grito desgarrador irrumpe en el aire. Y a Claudia gritando su nombre.
su rostro ahora bañado en miedo absoluto. «Mira, por favor». Javier giró la cabeza y vio cómo un hombre se abría camino entre la muchedumbre, su camisa empapada de sangre. Era Ricardo, su hermano, el que acababa de caer. El caos se desató. La multitud retrocedió. Algunos gritaron y otros empezaron a correr en direcciones opuestas. Claudia corrió hacia él, pero Javier sintió que lo atrapaban las palabras no dichas. El sudor le resbalaba por la frente. Se quedó en su lugar, hipnotizado por la aterradora visión. «¿Qué pasó, hermano?», preguntó Javier. El hombre que nunca había esperado volver a ver estaba frente a él, su expresión llena de desesperación. «Hay algo más grande aquí, Javier». Su voz era un susurro arrastrado por el viento. «Algo que no hemos terminado de desvelar», dijo Ricardo, mirándolo intensamente. Javier sintió que el aire se volvía cada vez más pesado a su alrededor, y las preguntas empezaban a multiplicarse. ¿Qué verdad estaba a punto de revelar su hermano? ¿Qué pasaría con los gemelos, con Claudia? Los secretos y la verdad están unidos, y son más peligrosos de lo que imaginamos. «Pero esto no se detiene aquí», dijo Ricardo, mientras la multitud continuaba gritando. Claudia se detuvo un momento, observando el caos alrededor de ellos. Los ojos de Javier se encontraban en los de su hermano, llenos de culpa y angustia. De repente, el niño se movió, llamando la atención de todos. «Actualmente, no es solo la paternidad de Javier lo que está en juego». Sus palabras resonaron como una campana. «Mientras ustedes pelean, la verdadera verdad está aquí, y no les gustará lo que descubrirán». «¿Qué quieres decir?», Javier gritó, sintiendo que perdía el control. Pero el niño, con mirar inquieto, lo empujó hacia adelante. De su pequeño bolso sacó un objeto envuelto en papel. Javier se sintió prensado, pero la necesidad de entender lo llevó a acercarse un poco más. «Esto responderá a todo», dijo el niño, presentándole lo que parecía un viejo cuaderno. «Aquí está la verdad que todos ustedes han estado tratando de eliminar». Las manos de Javier temblaban. Entonces ocurrió lo inesperado. El cuaderno se deslizó de las manos del niño, cayendo al suelo. El impacto hizo que se abriera, revelando una serie de fotos, cartas y documentos testificando una historia entrelazada que desafiaba toda lógica. Cada imagen de Claudia y Nicolás en posiciones que no deberían existir. El griterío de la multitud se convirtió en un murmullo bajo, absorbido por el horror de lo que se estaba revelando. Javier sintió que todo se tambaleaba. Las sonrisas felices de Claudia, anteriormente testigos de momentos de alegría, ahora se torcían en muecas del dolor, mientras las palabras se convertían en cuchillos que cortaban el aire. «¡Espera! ¿Qué significa esto?», preguntó Javier, su corazón retumbando en su pecho. Cada letra era como un grito de verdad, una verdad que golpeó como un rayo. El niño, con voz temblorosa, confirmó: «Tú eres el verdadero donante. Hijos de este derecho, en realidad, no son de Nicolás». Todo se detuvo. Un silencio sepulcral los envolvió como una manta pesada. Las piezas comenzaron a encajar brutalmente en la mente de Javier. Claudia estaba observando, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación, mientras el pánico llenaba sus venas. Un pensamiento aterrador surgió. Todo lo que creían sobre su historia, sus hijos, sus lazos, todo podía ser un engaño.
Y en ese instante la pregunta resonó en su mente: ¿qué clase de monstruo traería tales secretos al mundo? ¿Y cuántas vidas se perderían en ese juego de sombras? El cuaderno propuesto en el suelo era la chispa que encendería el fuego de una nueva realidad, en la que todas sus vidas estarían marcadas para siempre. Javier sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las palabras del niño resonaban en su mente: no soy tu hijo. El aire se tornó pesado y denso, como un final desgarrador, como si cada secreto oculto hubiera surgido a la superficie. Claudia, al borde de las lágrimas, sostenía la mano del pequeño, buscando respuestas en los ojos de Javier. Claudia, ¿qué significa esto? Su voz temblaba, pero la necesidad de entenderlo todo se volvió más fuerte que el miedo. La multitud murmuraba. Los rostros se dibujaban en silencio, atrapados entre el horror y la perplejidad. No sé qué hacer, respondió Claudia, su mirada llena de desesperación y confusión. Siem, su voz se desvaneció en el aire. El extraño, testigo de la catástrofe emocional, sonrió con satisfacción. ¿Ves? La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. Es un juego de ajedrez que nadie quiere perder. Su burla era una puñalada en el corazón de todos. —¡Cállate! —gritó Javier, la ira llenándole el pecho. —Esto no es un juego. Miró al niño, cuya mirada era la única cosa clara en todo este caos. —¿Qué sabes tú? Yo solo quería saber quién era mi padre. Y el niño del parque me dijo que viniera. Me dijeron que todo era un lío. El niño balbuceó, anonadado. Javier sintió una punzada de dolor. Este pequeño, perdido en un juego cruel, era el verdadero símbolo de la confusión que los rodeaba. —¿Qué hay en ese cuaderno? —preguntó Ricardo, el hermano de Claudia, que había vuelto a acercarse, su voz grave y decidida. Todos giraron la cabeza hacia el cuaderno abierto en el suelo. Las imágenes y documentos exudaban una historia entrelazada de amor, secretos y traiciones. Claudia se agachó y comenzó a juntar las hojas, los nervios a flor de piel. —Esto no debería estar aquí —susurró, como si temiera que el simple acto de recogerlo pudiera desatar más caos. —Dímelo todo, Claudia —pidió Javier, sintiendo el nudo en su garganta—, y sea lo que salga, necesito saber. Con un suspiro profundo, Claudia se enderezó y, mirándolo con determinación, dijo: esta historia no solo habla de Nicolás, también se trata de un pasado que ambos compartimos, algo que nunca pensé que podría revelarse. Las palabras pesaron como una losa. La multitud observaba ansiosa. El silencio era palpable. El niño y Claudia eran el eje de todas las miradas, como si el tiempo se detuviera. Javier sintió que cada latido de su corazón lo llevaban más cerca a una verdad que podía cambiarlo todo. Soy el donante, pero son tus hijos, Javier. Lo han sido siempre, aunque me costó aceptarlo, confesó Claudia, su voz quebrándose. Las emociones estallaron alrededor de ellos como fuegos artificiales en una noche oscura. No puedo soportarlo. Solo quiero que esto termine, gritó Javier, su desesperación estallando fuera de control. Las lágrimas brotaban de sus ojos. La soledad abrumadora le pesaba en el alma como una carga que nunca había imaginado. Ricardo bajó el arma, el peso del instante calando a fondo. No importa cómo llegamos aquí. Lo que importa es qué vamos a hacer ahora. La mirada del extraño se endureció. El tiempo se agota. Los secretos pueden rescatar o destruir. Y esto es solo el principio. Sin pensarlo, Javier se volvió hacia Claudia y el niño, una epifanía iluminando su mente. No importa de dónde vienen. Ustedes son mi familia. Y si este futuro implica enfrentar todos los demonios juntos,
Entonces estoy listo. Su voz resonó con un nuevo sentido de propósito. Claudia asintió, y por primera vez su mirada se iluminó. Juntos, Javier. De aquí en adelante, siempre juntos. La multitud comenzó a dispersarse, el peso de la verdad recayendo sobre todos ellos. En el aire flotaba una mezcla de dolor y esperanza. Había caminos inciertos por delante, pero la unión que encontraron les daba fuerza. Mientras la escena se desvanecía en la distancia, una voz resonó en su mente. Este no es solo el final de una historia, es el comienzo de algo nuevo. Y así, entre lágrimas y sonrisas, sus pasos se unieron. Pero el misterio siempre estaría ahí, al acecho en las sombras. ¿Qué sería de ellos en esta nueva vida? Ahora escuchen con atención. Este es el momento para mostrar su apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que estoy preparando. Aplasta el botón de like ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Los verdaderos fans hacen la diferencia, y tú puedes ser una parte vital de esta comunidad.